En el 2010 llegó a los cines una de las cintas más memorables de Illumination. Mi villano favorito fue una entrega con una historia sólida y un gran corazón. Este filme fue un éxito en taquilla y en crítica, e hizo que se creara toda una franquicia. Y así tuvimos 4 cintas de la saga principal y 3 spin-off que siguieron al atractivo de estas películas, los Minions. Pero no todo fue color de rosa, porque con el avanzar de las entregas, la calidad de la saga fue decayendo poco a poco hasta sentirse desgastada. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas que poco a poco le llevó a este desgaste. Hablaremos de decisiones creativas, momentos de la historia cruciales que hundieron la franquicia y de personajes que terminaron más restando que sumando. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de mi villano favorito. Este tema fue sugerido por Ángel, Josué, Jairo, Alejandro y Swift Blow. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. Ahora sí, empezamos. 1. La pérdida de protagonismo de Margot, Edith y Agnes. La primera entrega de la franquicia trabajó muy bien la relación entre Gru y sus 3 hijas adoptivas. Ellas fueron el factor de cambio que lo llevaron a ser mejor persona. Y al haber hecho todo ese viaje en la primera película y terminar de la forma más bonita posible, la historia de las 3 ya había concluido. A partir de la segunda entrega, todo lo demás que vemos de ellas es puro relleno. Esto hace que los personajes se sientan muy de lado en muchos momentos importantes de la historia, así como dije, reduciéndolas a ser simples damiselas en apuros o a protagonizar historias chistosas sin mayor peso en la trama. 2. El problema con el personaje de Lucy. Algo similar sucede con el personaje de Lucy. Ella llegó en la segunda entrega para llenar otro vacío emocional del protagonista, dándole a Gru un interés amoroso y a la franquicia una nueva dinámica. El problema es que cometieron el mismo error que en la primera película. Desarrollaron y cerraron su romance tan rápido en la 2 que para la 3 ya no sabían qué hacer con ella. Incluso en esa misma película intentan, entre comillas, repetir de una forma muy simplificada la dinámica que hubo entre las 3 hijas y Gru, pero esta vez con Lucy. Todo con el fin de que esta última se pueda convertir en una buena mamá. Pero la verdad es que no se termina de desarrollar bien y el personaje se siente estancado. Un error que se repitió no una, sino 2 veces en esta saga. 3. El tema del hermano gemelo. La forma más clara de ver que una saga está en decadencia es cuando te sacan la carta del hermano secreto. Un hermano que no sabemos nada de él ni antes ni después de esta película. Drew no existe por una necesidad narrativa real. Existe porque ya no sabían qué conflicto inventarle a Gru. Y lo peor no es solo que jamás se mencionó antes ni volvió a importar después, sino que hizo involucionar a Gru. Porque para que esta dinámica con Drew funcionara, obligaron a Gru a olvidar todo su desarrollo como héroe y padre, volviendo a planear crímenes y a extrañar sus días de villano. Esto es algo que suele ocurrir en las sagas cuando retoman historias de personajes que ya cumplieron su ciclo. 4. La saturación de los Minions. Este tema es interesante y quiero saber sus opiniones en los comentarios. Los Minions fueron esa mina de oro que la franquicia se encontró casi sin querer. Pasaron de ser un alivio cómico secundario a ser los protagonistas de una trilogía. Una locura. Pero el problema es que esto llegó demasiado lejos. Películas con tramas muy forzadas, el exceso de comedia física y sobreexplotación del concepto. Los Minions funcionaban como alivio cómico porque eran un descanso de la trama central más sólida. Eran unos tipos que hacían locuras sobre la base de una historia más consolidada, pero al darle más protagonismo, esa base se volvió tan inestable como su locura misma, e hizo que se perdiera la esencia de la saga. No creo que fuera necesario darles una trilogía entera, al menos con el tono que supuso la mayoría de esas entregas, con excepción de la última, de la cual hablaré en un rato. Los Minions empezaron como un recurso narrativo muy valioso e innovador, pero terminaron siendo un descontrol total que hizo decaer la calidad de las entregas de esta franquicia. 5. La trama de la segunda película es demasiado predecible. Aproximadamente a los 20 minutos de película ya sabes cómo va a terminar la cosa. Sabes que Gru y Lucy terminarán juntos y sabes que el macho es el villano. No hay mucho misterio ni complicaciones en la trama, ni nada lo suficientemente interesante que te invite a quedarte mirando. Lo único que podría pensar es en saber qué está pasando con los Minions que están siendo capturados, pero ni siquiera eso llega a ser lo suficientemente interesante. Esto hace que el filme sea predecible y algo aburrido.
6. ¿Cómo se olvidaron del Dr. Nefario? El Dr. Nefario fue uno de los personajes más icónicos de la saga y tiene un rol muy importante en la primera y segunda película, más en la primera. ¿Y qué hicieron con él para la tercera entrega? Como no tenían ningún plan ni sabían cómo encajarlo en la dinámica con el hermano gemelo, los guionistas tomaron la vía rápida, lo congelaron en carbonita al principio y se olvidaron de él toda la película. Finalmente reapareció al cierre de la cuarta entrega para deshacer el tema de las cucarachas. Así, sin mayor explicación, solo apareció y ya. No explicaron cómo salió de la carbonita ni nada. Y es una lástima el final de este personaje, teniendo en cuenta no solo las cintas de mi villano favorito, sino también los spin-off de los Minions, en donde se le ve como una figura de mentor para Gru. Al fin y al cabo, podemos decir que el Dr. Nefario no fue congelado solo por un chiste, sino también que fue por pereza narrativa. 7. Gru se vuelve un bufón. Lo que hicieron con el personaje de Gru es casi imperdonable. En la primera entrega era un personaje con matices muy interesantes, con un humor ácido y una personalidad imponente, pero que evoluciona a ser una persona más comprensiva y tierna con sus hijas. El problema viene cuando en la 3 y en la 4 Gru es ridiculizado a más no poder. La imagen del protagonista de la primera entrega queda en el recuerdo y nos quedamos con un personaje simplón que en muchos momentos se siente como un alivio cómico. Una cosa es que tenga momentos graciosos con sus hijas y otra es que a cada rato lo estén haciendo parecer un payaso. Esto deterioró la imagen del protagonista de la saga e hizo que ya nadie le tome en serio. 8. El problema de los villanos de Gru. Más allá de que todos son recontra genéricos, hay un tema que hace que la mayoría de estos villanos no antagonicen de una forma significativa con Gru. No hay una relación interesante que los una. Para que quede más claro, voy a poner como ejemplo el único que funcionó bien, que fue Vector. Él representaba el futuro del crimen, mientras que Gru el pasado. Nuestro villano favorito estuvo obsesionado por derrotar a Vector para probar que todavía tenía lo suficiente para ser considerado relevante en el mundo del crimen. Tanto así que llegó a abandonar a sus propias hijas por ello. Es por eso que funciona tan bien esta historia, porque el subtexto de esa rivalidad es interesante y sólido. En cambio, ninguno de los tres villanos restantes entabla una relación similar con Gru. Todos son personajes sin más que por una u otra razón genérica quieren destruir a nuestro protagonista, y esto hace que el conflicto pierda peso e interés. 9. El desastre de la estructura narrativa. En la primera cinta la cosa era simple. Había una trama principal y una secundaria. La principal, Groot intenta robar la luna, y la secundaria, Gru aprende a ser padre. Esas dos tramas estaban entrelazadas de inicio a fin. Todo lo que pasaba alimentaba ese conflicto. En la segunda entrega el asunto estuvo más o menos, pero a partir de la tercera película la trama se empezó a expandir aún más. Es decir, teníamos la trama principal de la película y 2 o hasta 3 subtramas que no terminaban de desarrollarse bien. El mejor ejemplo fue la cuarta entrega, donde hubo como 6 subtramas diferentes que se desarrollan en paralelo. Gru adaptándose a su nueva vida y trabajo encubierto, la rivalidad con Gru y su vecino adinerado, la historia de Poppy de querer volverse villana, el antagonista buscando venganza con su ejército de cucarachas, Lucy trabajando en una peluquería como por 2 escenas, los Megaminions de los cuales ya hablaremos, entrenando con la Liga Antivillanos y causando estragos en la ciudad, y finalmente tenemos la relación entre Gru Jr. y su padre. Estas subtramas básicamente se reducían a chistes o historias que no contribuían mucho al relato principal, haciendo que la cinta se sienta sobresaturada y genérica. 10. Cada película va por su cuenta. Esto es importante porque parece que la historia de una cinta no afecta a la secuela. Es decir, son historias que se van sacando de la manga para que haya algo en pantalla para ver. El ejemplo más claro es la nula presencia de Drew en la cuarta entrega, o que Gru y Lucy fueran despedidos en la 3 a pesar de que en la 2 atraparon a un villano que quería conquistar el mundo. Y eso hace que quienes ven todas las películas no se sientan recompensados, porque da igual si te pierdes una entrega o no, si total no va a influir en nada. Esto hace que la saga sea inconexa y quede estancada. 11. El poco desarrollo de los antagonistas de la trilogía de los Minions. Ahora hablando de esta trilogía, otro tropiezo clarísimo de la saga se ve en los villanos de las películas de los Minions, que terminaron siendo personajes genéricos y sin un peso real. Si en la primera de mi villano favorito, el antagonista sí ponía en aprietos a Gru y movía la historia, en las precuelas sucede casi todo lo contrario. Tanto Scarlet como los Vicios 6 terminan siendo caricaturas super planas, con motivaciones super absurdas que nunca se llegan a sentir como una amenaza de verdad. Encima, hay momentos larguísimos donde los villanos
villanos ni aparecen. Y estoy hablando del caso de los Vicious 6, que después del primer encuentro con Gru, reaparecen casi al final de la película. En palabras simples, estos villanos son solo una excusa de fondo para que la trama avance. 12. La pérdida del humor ácido. Uno de los golpes más duros que ha sufrido la saga con los años es cómo cambiaron su tono de humor. En la primera película había una chispa de comedia ácida bien pensada. Era una parodia fresca al cine de villanos donde Gru tenía ese cinismo que hacía que la historia funcionara tanto para adultos como para los más jóvenes. Pero a medida que sacaron las secuelas, todo cambió y decidieron ir por lo fácil. Chistes de caídas, ruidos raros y gritos descontrolados de los Minions. Al cambiar la ironía y los diálogos inteligentes por el puro humor corporal, la franquicia perdió esa personalidad irreverente que la había hecho destacar y se quedó con un humor genérico y súper repetitivo. 13. Hacer que las tres hijas no crezcan. Ya hemos hablado de la pérdida de protagonismo de las hijas de Gru y por qué eso hizo que las historias no se vuelvan a sentir igual que en la primera película. Pero también algo importante es que al negarse a hacer crecer a Margot, Edith y Agnes, los guionistas se autolimitaron. Si Margot fuera una adolescente o Agnes creciera, habrían surgido conflictos familiares más interesantes y nuevos para la historia. En su lugar, decidieron congelarlas en el tiempo, contribuyendo a que queden estancadas y que vuelvan a repetir las mismas dinámicas de siempre. 14. La falta de impacto de Gru Jr. Este fue un personaje interesante al inicio, pero que termina replicando de cierta forma la dinámica entre Gru y sus tres primeras hijas. No es que tenga un peso significativo en la trama, solo al final, cuando es rescatado del villano. Y sinceramente creo que solo fue creado para ese fin puntual, porque ya hubiese sido demasiado repetitivo poner a Margot, Edith y Agnes como quienes estaban en peligro. Este personaje sufrió las consecuencias de la falta de creatividad de los guionistas, y es otra prueba del estancamiento de esta saga. 15. Los Mega Minions. Un momento puntual de la saga fue la creación de los Mega Minions en la cuarta película. Ya hemos hablado de la sobreexplotación de estas criaturas, pero este punto sirve para ejemplificar que ya no solo es que sean personajes que desentonen con una historia bien planteada y sólida, sino que actúan como un deus ex machina. Los Mega Minions aparecen como una secuencia chistosa y para resolver el conflicto principal de la nada. Una prueba más de que esta saga está cada vez más en caída libre. 16. El entrenamiento Kung Fu de los Minions. Otro de los momentos más sacados de la manga de la segunda precuela. Tanto esta trama como la de Otto están medio puestas a la mala para que la cinta no dure menos de hora y media. Ya en este punto ni siquiera se esfuerzan por crear una trama por lo menos algo lógica e interesante. Literalmente los Minions son entrenados por una señora que pasaba por ahí y que sabía Kung Fu. Y yo sé que me dirán, pero es que es una cinta de niños y no sé qué. Primero que nada, que sea animada no quiere decir que tenga que tener sinsentidos por montones. Número 2. Esta saga es capaz de mucho más. Lo demostró con la primera película. No hay que ser conformistas. En fin, esta secuencia es otro de los indicativos de la decadencia de esta franquicia. 17. El problema de Minions y monstruos. Ahora quiero hablar de esta última entrega de la saga, que todavía está en cines. Esta me parece la mejor entrega de la franquicia desde la primera de mi villano favorito, con las tramas justas y necesarias para que la historia funcione, y no agregando subtramas de relleno a lo loco. Es una cinta con una dirección muchísimo más clara, un protagonista con un objetivo claro, y ambientada en un contexto muy específico, en el Hollywood de los años 20 y en el cambio del cine mudo al sonoro. Yo, como cinéfilo, esta cinta la disfruté mucho, sobre todo por sus referencias a la historia del cine, pero puedo entender que al público usual de esta franquicia le pueda parecer algo pesada y lenta con respecto a otras entregas, pues si acostumbras a tu audiencia a un tipo de películas y luego buscas darle un cambio, este no siempre será bien recibido. Prueba de ello es que la cinta tuvo uno de los peores inicios de taquilla de la saga y tiene pinta que no recaudará tanto como sus predecesoras. Una pena porque, como dije, es una de las mejores entregas de la saga, y si la productora decide seguir por este camino puede llegar a enderezar el camino de la franquicia en un futuro. 18. No haber tenido un rumbo claro para la franquicia. Aquí no hubo un plan a largo plazo. Se empezaron a sacar cintas a lo loco sin saber qué esperar. Un poco lo que habíamos hablado con que ninguna película afecta a la siguiente. Es una constante improvisación que te hace preguntar a dónde vamos con esta historia. Y a las pruebas me remito. Esta franquicia ahora mismo está a la deriva. 19. No haber acabado con la segunda película. La saga no daba para mucho más luego de la segunda entrega. Tal vez podríamos haber tenido la primera entrega de los Minions para conectar con la saga principal, y hasta ahí hubiese estado bien, con un pequeño bajón pero nada
nada grave. Sin embargo, siguieron y siguieron sacando secuelas y spin-off que no eran necesarios para la historia, y que si bien rindió en lo económico, terminaron estropeando la historia y la esencia de la franquicia. 20. El futuro de la saga. Esto tiene pinta de que seguirá su curso. Pese a que la última entrega tiene un bajón en taquilla, algunas fuentes indican que no se descarta la realización de una quinta película de mi villano favorito. Y viendo en lo que se ha convertido la franquicia, creo que lo mejor es dejar que la historia central se quede como está. Tal vez se pueda hacer alguna película más de los Minions. Esto si se sigue el rumbo y el tono de la última entrega de Minions y Monstruos. Aunque viendo el tema de la taquilla, parece que no va a ser así. Pero si quieren hacer algo parecido a los dos primeros filmes de la trilogía de los Minions, lo mejor es que dejen las cosas como están. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de mi villano favorito. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de mi villano favorito. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.